Saludos mi gente linda, en esta ocasión estamos recorriendo nuestro bello puerto San José. Se encuentra ubicado en el departamento de Escuintla, a 2 horas de la ciudad capital. Como podrán ver, en este puerto tiene la peculiaridad, por si muchos no lo saben, de contar con arena de color negro. Esta arena es volcánica, como podrán ver, no mancha, guarda demasiado calor. Eso sí, traigan zapatos de agua si es preferible, para evitar que se quemen. Pero como pueden ver, ya hay muchas familias que están viniendo previo a la Semana Santa, aprovechando el descanso de fin de semana. En este lado podemos ver un montón de barcos, contabilizo unos 10 aproximadamente, que están esperando desembarcar, ya que del otro lado, más allá, si lo pueden ver, está la puertuaria, el Puerto Quetzal. Aquí es el desembarcadero y llenan y vacían barcos que vienen de diferentes partes del mundo. Y ahorita estamos caminando a un muelle hecho de piedras totalmente. No tengo la idea del por qué lo hicieron de piedra. Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. Del puerto es muy común encontrar a salvavidas que están ubicados estratégicamente para guardar la vida de alguien que posiblemente se esté ahogando, o cualquier otro tipo de emergencia que se requiera. Aquí pueden ver cómo hicieron este muelle hecho de piedras totalmente. Son piedras bastante grandes, como pueden ver, enormes. Me imagino que utilizaron maquinaria pesada para realizarlas. Lamentablemente la gente siempre deja basura, cosa que no debería de pasar. Y aquí hay un canal para las embarcaciones pequeñas que vengan de mar abierto y puedan desembocar ya al pueblo. Pueden ver la gran vastedad de piedra que colocaron. Según tengo entendido, es para reducir el oleaje. Y allá al fondo, si logran apreciar, hay otra estructura. Esto para ayudar a la puertuaria que está allá al fondo, y así reducir el impacto del agua en ese lado. Si tienen la oportunidad de venir a este lado, es muy recomendable. De las mejores actividades que pueden hacer en el puerto de San José es caminar a las orillas de su playa. Como podrán darse cuenta, es inmenso y la arena es bastante estable para poder caminar. Y ahí pueden ver un dron.
creación de nuestra madre tierra. Están desobando, si no estoy mal, yo los conozco como jutes o no sé qué nombre tienen realmente, pero hay una cantidad inmersa en esta temporada. No sé qué tipo de animal será, pero créanme que es una gran vastedad, que están por todos lados. Como pueden observar, ya se observa bastante afluencia de personas que vienen a disfrutar de estas playas previo a la Semana Mayor. Es muy oportuno que vengan antes, ya que en Semana Santa esto se vuelve caótico, literalmente. Trataré de buscar un par de imágenes para que se den cuenta cómo es en época de Semana Santa. Y si tienen la oportunidad de venir ahorita, en estas fechas, antes de que y acá hay otra estación de salvavidas. Como podrán ver, hay una distancia de unos 300 metros aproximadamente entre cada salvavidas, pues los cuales tienen controladas todas las playas para evitar que alguien se ahogue. No está de más que si no sabes nadar, es preferible mejor quedarte solo en la orilla y evitar este tipo de incidentes, que no es nada grato. Otra atracción que pueden disfrutar en el puerto de San José son mesas para venir a comer frente al mar, disfrutar una deliciosa parrillada, mariscos o cualquier comida que ustedes deseen. Los precios son bastante accesibles, o si desean bebidas alcohólicas también es ideal este tipo de mesas que ofrecen los restaurantes para poder disfrutar sus alimentos con este hermoso paisaje. Es muy común en esta área ver a las familias disfrutando, haciendo mini piscinas y aprovechando el oleaje para llenarlas. Es algo muy típico de Guatemala para pasarla con la familia. Y no pueden faltar las deliciosas granizadas que venden a orillas de la playa. Para disfrutarlas, créanme que vale la pena por el exceso de calor que hay en estos lugares. Refrescan el alma. ¿Cuánto te debo? 20. Muchas gracias. Por estos pequeños momentos es que vale la pena venir a estos lugares, disfrutar con la familia, no tiene precio. Otra actividad muy común es jugar pelota con los amigos o alquilar cuatrimotos, que para recorrer toda la playa tienen un costo de 50 quetzales por media hora. Son actividades que pueden hacer aquí en Guatemala para poder disfrutar estas hermosas playas. Y la diversión de muchos, capturar a estos peculiares animalitos, que es una odisea capturarlos, créanme.
Aquí podemos observar lo que queda del muelle que anteriormente se utilizaba para desembarque a través de una línea férrea, y les dejo una foto de hace 40 años para que vean la diferencia y lo que el tiempo ha causado a este muelle que en su momento fue muy importante. ¿Quiénes tuvieron la dicha de verlo en su estado puro? Déjenlo en los comentarios. San José es una playa bastante turística en Guatemala. Creo que es la más visitada por turistas ya acercándose a las fechas de Semana Santa. Y como pueden darse cuenta, estamos viendo un atardecer espectacular. Hay variedad de barcos que le dan otra vista a la playa, y sin lugar a dudas es una de las playas más queridas por todos los guatemaltecos. Y esta playa es de las mejores que se puede disfrutar. Si tienen la oportunidad de venir, no se van a arrepentir. Guatemala tiene la peculiaridad de contar con dos salidas hacia los océanos Pacífico y Atlántico. En este caso estamos en el Océano Pacífico, y aquí es donde encuentran las arenas de color negro. Si ustedes van al Caribe, allá las playas son blancas. Sand Bay, Punta de Palma, por ejemplo, Playa Blanca. Por aquí les dejaré el link de esas playas por si desean verlas. Sin embargo, aprecien esta belleza de playa que estamos observando el día de hoy. Un atardecer espectacular con un cielo súper despejado. Como pueden darse cuenta, hasta las mascotas pueden traer a divertirse. Es un lugar para divertirse con toda la familia. Sin lugar a dudas, recomendado venir al puerto de San José y sus playas de color negro. El atardecer es la prueba más divina que nos pudieron dar de que los finales también pueden ser hermosos. En este momento es donde muchos de nosotros reflexionamos, meditamos y hacemos un breve repaso de nuestra vida. En mi caso, a este pequeño lapso es donde me encuentro a mí mismo. Hagamos de los atardeceres algo inolvidable, de las mañanas algo hermoso y de la noche algo que siempre queramos repetir. Si has llegado hasta aquí, te agradezco infinitamente por tu tiempo en ver mi video. Si te gustó, dale like al video, suscríbete a mi canal que me ayudan muchísimo, y dale el click a la campanita para estar pendientes de nuevos videos. Hasta un próximo video.